Y los invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 2. Y bueno, a este mensaje le puse por título Necesidades innecesarias. O también podríamos decirse como necesidades falsas. ¿Y cuántos no tenemos o hemos tenido alguna necesidad, bueno, aparentemente necesidad, que en realidad es algo innecesario? Por ejemplo, hay personas que no pueden vivir sin el café o sin algún alimento, sin alguna bebida, sin la coca también. Y eso es algo que podemos, y eso es algo sin lo cual podemos vivir, hermanos. Porque una necesidad es como, pues sí, el alimento, la bebida, el dormir. Pero hay cosas que se hacen en nosotros como una necesidad, de que no podemos comer si no hay coca, no podemos vivir un día normal si no tomamos una taza de café. Y así con otras muchas cosas, hermanos, que aparentemente pues son algo buenas, pero a la larga también terminan haciendo un mal en la persona, ¿verdad? Pero hoy más que hablar de eso, quiero hablar acerca de las necesidades innecesarias espiritualmente hablando, hermanos. Y creo que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí leemos, hermanos, cómo Dios, habiendo acabado toda su creación, dice que Él hizo los árboles, las plantas, los animales, y en el sexto día hizo al hombre, y luego hizo a la mujer, a Eva, y dice que los puso en un huerto que donde había toda clase de árboles, de frutos para comer. Era todo un paraíso, hermanos. O sea, aquí dice la palabra que Dios solo dijo al hombre que labrara el huerto y que lo guardase. Ya lo demás era disfrutar de todo ese paraíso que Dios había creado para el hombre. Pero ¿qué pasa? Que Dios aquí pone una condición al hombre. Les dice: de todo árbol pueden comer, mas de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán, porque el día en que comieren de él, entonces morirán. Yo siempre me había preguntado, hermanos, ¿por qué será que Dios hizo esto? ¿Por qué no Dios simplemente les dio el Edén para que comieran de todo árbol sin tener una preocupación porque no comieran de cierto árbol, porque el día que comieran de ese árbol morirían? Pero es que Dios, hermanos, desde siempre ha sido un Dios justo. Dios siempre nos da a elegir entre lo bueno o lo malo, entre la obediencia y la desobediencia. Porque si Dios hiciera esto de que hiciera el paraíso y pusiera a Adán y Eva y que no hubiera peligro de que murieran por desobedecer, entonces ese sería un Dios injusto, porque no les daría libre albedrío, no les hubiera dado esa decisión en sí mismos. Mas sin embargo, al poner ese árbol en medio, dice que este árbol estaba en medio de todo el huerto, y que Dios les dijo que no comieran de él. Así que Él les estaba dando la opción, hermanos, de vivir felices, alegres con lo que Dios les había dado. Me imagino que era una infinidad de árboles que Dios les había dado para que puedan comer, pero solamente había uno que les dijo que de este no comieran. Y Dios les daba esta decisión, hermanos. Y fíjese cómo en el capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense esta pregunta, hermanos. Era algo totalmente tergiversado de lo que Dios inicialmente les había dicho. Dios les dijo: ustedes pueden comer de todo árbol excepto de uno.
Y aquí dice que viene la serpiente, que era astuta, y con una pregunta muy sutil, al parecer una pregunta muy inofensiva, le dice a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Fíjense cómo aquí le hace esta pregunta a la mujer: de todo árbol del huerto. O sea, el diablo fue y les dijo, con que Dios les prohibió comer de todo árbol. Es algo muy tergiversado, hermanos. Y es así como el diablo también hoy en día siempre tergiversa las palabras del Señor. Lo que dice en su palabra, el diablo siempre lo usa, siempre lo cambia de una manera para que nosotros creamos una mentira que no es de Dios. Porque dice, Jesús mismo dijo que el diablo es padre de mentira. Pero Jesús, Él es la verdad, hermanos. La verdad es esta palabra que tenemos hoy. Y dice que la mujer respondió a la serpiente, hermanos. Y este fue un grave error de esta mujer, de Eva. Porque ella se puso a platicar con la serpiente. Fíjense cómo el Señor les había dado todo, hermanos. Pero esta mujer, Eva, se puso a platicar con la serpiente en vez de ignorarla, hermanos. Pero parece que, al parecer, esta pregunta captó la atención de Eva. Quiso saber más. Le interesó esa pregunta que el diablo, que la serpiente le había hecho. No sabiendo la verdad de que Dios les dijo que no comieran que podían comer de todo árbol excepto de uno. Pero aún así continuó y ella habló con esa serpiente. Y dice, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí Eva repitió las palabras que Dios les había dicho. O sea, eran palabras que ella recordaba siempre. Eran palabras que estaban en su corazón, en su mente. Ella sabía el mandato que Dios les había dado, hermanos. Pero aún así continuó hablando con la serpiente, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense, aquí otra vez estaba contradiciendo a Dios. Ya la mujer le había dicho que Dios nos dijo que no comamos de ese árbol porque el día que comiéramos de él, entonces moriremos. Y viene la serpiente tergiversando todo y les dice: no moriréis. Y eso suena muy familiar, hermanos. Cuando te dicen: no, hombre, no pasa nada, una no es ninguna. Así, esas son las frases de este día, de hoy en día, hermanos. Así como la serpiente le dijo a la mujer: no morirán, a pesar de que Dios les dijo que el día que comieran de ese fruto, entonces morirían. Y la serpiente les dijo: no moriréis. Y así como la gente nos dice también: no pasa nada si haces esto, no pasa nada. Pero nosotros sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios, que hay cosas que están mal ante los ojos de Dios conforme a su palabra. Pero viene el enemigo usando a otra gente, así como en este día usó a esa serpiente, y nos dice: no pasa nada, tú hazlo. Y fíjense cómo esa serpiente dijo: no moriréis. Y en el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es que la serpiente les dijo esto, hermanos, a Adán y a Eva? Dice que no morirán, sino que sabe Dios que el día en que coman de ese fruto, entonces serán abiertos sus ojos y entonces serán como Dios. Pero una pregunta, hermanos: ¿cuándo nos dice la Biblia que Adán y Eva pensaron ser igual a Dios? Ellos nunca pensaron ser igual a Dios. A lo mejor ese era un árbol que ni siquiera hacían caso de él. Sin embargo, la serpiente, que es el diablo, les dice: cuando coman de ese fruto no morirán, sino que serán iguales a Dios. Y Dios no quiere que sean iguales a él. Aquí estaba haciendo a Dios mentiroso y también un envidioso, hermanos, diciéndole: no, es que Dios no quiere que coman de ese fruto, porque el día que coman de él, entonces van a ser iguales a él. Pero, hermanos, ¿quién en realidad era el que quería ser igual a Dios? El mismo diablo, la misma serpiente. Fíjense cómo dice ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12, dice, hablando del diablo, dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Era el mismo diablo, hermanos, el que quiso ser igual a Dios. Pero ¿qué pasa? Que él no pudo y fue lanzado fuera. Fue echado fuera. En otras partes de la escritura nos dice que el diablo era un querubín hermoso, era sabio, digamos que era como el encargado de la alabanza allá en el cielo. Pero ¿qué pasa? Que de repente entró soberbia en su corazón. Dice que él era perfecto en sus caminos, pero hasta que se halló maldad en su corazón. Dice que engañó a la tercera parte de todos los ángeles. Imagínense cómo el diablo engañó a parte de los ángeles que estaban siempre delante de Dios, que lo servían, que estaban día y noche alabándolo, adorándolo. Pero una sola maldad, hermanos, que fue el diablo, hizo que muchos de ellos se fueran de su lado, hermanos, y ya no estuvieran con Dios. Entonces dice que el diablo fue lanzado, y también esos ángeles, que ahora son los demonios, hermanos. Entonces, como ya después de esto, y que Dios crea al hombre, y el diablo nunca se quiere quedar de brazos cruzados, hermanos. El diablo siempre quiere alcanzar a más gente y más gente. Entonces esto fue lo mismo con los primeros hombres que existieron en la tierra, con Adán y Eva. Como serpiente fue y les dijo, volviendo a Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese era un deseo del mismo diablo, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que el diablo implantó ese deseo en el corazón de Eva, y Eva en el de Adán. Y así pasa, hermanos. Fíjense cómo en el mundo pues hay muchas marcas, hermanos, como lo que hablaba ahorita también de la coca. Pues no solamente es la coca, sino hay muchas cosas más que ahorita tenemos como necesidad, que son algo innecesario. Como a veces uno piensa, ¿cómo es que antes la gente podía vivir sin internet, sin celular? Pero antes de eso, ¿cómo es que la gente podía vivir sin la televisión? Y antes de la televisión estaba la radio. ¿Y cómo es que la gente podía vivir sin tantas cosas, hermanos? Pero es porque las marcas, toda la gente que inventa algo, lo que hace es crear una necesidad en el cliente, en el consumidor. Y eso mismo hace el diablo, hermano. Así va con la gente y les implanta ese deseo de que esa necesidad innecesaria, como le titulé a este mensaje, le dice a la gente que necesitan beber alcohol, necesitan las drogas, necesitan estar en fornicación, en adulterio, hermanos. Ese es un deseo que viene del diablo y que implanta en los corazones. Y luego vemos la gente como dice: es que yo no puedo vivir sin esto, yo no puedo vivir sin hacer esto, sin hacer aquello. Pero es porque es un deseo que entra en sus corazones y que a veces uno hace caso a eso, hermanos, y eso crece y se hace una raíz. Se hacen raíces de amargura, hermanos, que contaminan a otros, así como el diablo primero contaminó a Eva. Y luego ya no dice que la serpiente fue con Adán, sino que la misma Eva ahora fue con Adán y le dio a comer de su mismo fruto. Y así como pasa también hoy en día, hermanos. Muchas veces hay en familias que, no sé, el hombre de la casa se enoja o hace algo y eso afecta a su esposa. Luego la esposa también le entra esa amargura y también contamina a sus hijos. Y así se va haciendo como una cadena, hermanos. Y luego ahí en el versículo 6, hermanos, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y también Adán, hermanos, también Adán era el que sabía, era pues sí, el que Dios le había dado el mandato de que pueden comer de todo árbol excepto de este. Adán sabía más que nadie lo que Dios les había dicho.
pero aún así obedeció a su esposa, hermanos. Obedeció a su esposa en el deseo que había implantado la serpiente en su corazón. En el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y eso es lo que ocasiona el pecado, hermanos. Aquí dice que conocieron que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Lo que hace el pecado, hermanos, es que nos ocasiona una vergüenza. Nos ocasiona vergüenza, hermanos. Dice la palabra que el pecado nos trae destrucción nos trae muerte, enfermedad, hermanos, todo lo malo, pero aún así a veces nos afanamos, hermanos, con algo que pensamos que necesitamos, pero en realidad no lo necesitamos. Y luego dice en el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es algo muy triste, hermanos. Cómo es que Adán y Eva tenían esa relación íntima con Dios. Dice que Dios se paseaba en el huerto y ellos escuchaban su voz, y ellos, me imagino que a lo mejor podían verlo, aunque sea en una luz, pero ahí estaba el Señor presente, se paseaba en medio de ellos. Ellos tenían todo, hermanos, tenían ese paraíso, pero ellos decidieron, hermanos, optar por desobedecer a Dios. Y bueno, y luego conocemos como la historia del pueblo de Israel, hermanos, también, porque luego de que Adán y Eva, dice que aquí se escondieron de Dios, y cuando siempre estaban delante de la presencia de Dios, dice que ahora por ese pecado se escondieron del Señor. Y así hay mucha gente, hermanos. A veces también nosotros mismos, cuando le fallamos al Señor, tenemos miedo o no queremos acercarnos a la presencia del Señor. Pensamos que Él ya no nos quiere, que Él ya no nos ama, o que ya le fallamos una y otra vez y seguimos iguales, hermanos. Pero el Señor lo que quiere es levantarnos, porque así como el enemigo le tergiversó todo a Eva, las palabras del Señor, así el Señor, hermanos, nos dice que Él nos quiere levantar, pero el enemigo nos dice que ya estamos caídos, que ya para qué nos levantamos, que ya para qué lo volvemos a intentar, que ya para qué vamos a la iglesia, que ya para qué oramos, si Dios ya no nos ama, cuando su palabra nos dice que Él nos amó con amor eterno y que por lo tanto nos extendió su misericordia, y hoy podemos acercarnos a Él, hermanos. Mas sin embargo, es inevitable que siempre vengan esas mentiras del enemigo a querer implantarse en nuestros corazones y apartarnos del Señor. Poco a poco, hermanos, nos va apartando del Señor. Y luego, hermanos, ya después de aquí nos habla la Biblia que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron expulsados de ese paraíso que el Señor había hecho para ellos a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, hermanos. Y luego ahí comenzó toda una historia, hermanos, la historia de la humanidad. Luego vino Caín y Abel, también conocemos su historia, cómo el enemigo también quiso destruir esa familia. Caín y Abel, hermanos, Adán y Eva. Y luego vinieron otras más familias y se pobló la tierra, hermanos. Entonces luego vemos cómo el pueblo de Israel, el Señor los rescata de Egipto y luego les da una ley, hermanos, pero esa era una ley que nadie podía cumplir, hermanos. Era una ley que era muy difícil de cumplir. Ahora vamos, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 10. Dios les dio una ley al pueblo de Israel, hermanos, que en verdad era muy difícil de hacer, de cumplir. Porque dice que cuando ellos pecaban, hermanos, cuando ellos pecaban contra Dios, lo que ellos tenían que hacer era sacrificar algún animal, y esa sangre de ese animal entonces cubría sus pecados.
Pero luego la semana siguiente volvían a pecar y otra vez tenían que volver a traer un sacrificio para perdón de sus pecados. Y luego había un sumo sacerdote, hermanos, que hacía un sacrificio cada año y solamente él podía entrar a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, una vez al año. Pero eso parecía que de nada servía. Pero ¿por qué hizo Dios eso? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué Dios creó esa ley? Esa ley que nadie podía cumplir. Esa ley que no podía hacer perfecto a nadie. Imagínense cómo esas personas, el pueblo de Israel, pensaba, pero ¿por qué el Señor nos dio esta ley que no podemos cumplir? Esta ley que no podemos hacer al pie de la letra. Pero ¿será que hay alguien, hermanos? ¿Será que hay alguien que puede cumplir esta ley y hacerlo perfecto, hermanos? ¿Habrá alguien que pueda cumplir toda esta ley? Y ese alguien, hermanos, era Cristo Jesús. Porque cuando Él vino y caminó y anduvo y fue sin pecado, hermanos. Él anduvo en el poder del Espíritu Santo, haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo. Él estuvo sanando, Él estuvo libertando a los cautivos, estuvo predicando el reino de los cielos. Y solamente Jesús pudo cumplir esa ley que Dios les había dado primero por medio de Moisés y que nadie pudo cumplir. Y para eso mismo vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, hermanos, y también para darnos ese nuevo pacto, para hacer esta ley que Dios le dio a Moisés. Se volvió el antiguo pacto, pero cuando vino Jesús, hermanos, Él fue el mediador de un nuevo pacto, que fue a través de su sangre, hermanos. Y ahora quiero, hermanos, que leamos Hebreos capítulo 10, en el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos. Fue a través de su cuerpo que fue crucificado, que fue latillado, que hoy podemos tener entrada a su presencia, que hoy podemos, hermanos, deshacernos de todas esas cosas que aparentemente son necesarias para vivir, hermanos, pero en realidad son innecesarias, porque realmente el que necesitamos, hermanos, para poder vivir es a Cristo Jesús. Había una frase, hermanos, que leí hace unos días que decía: los hombres, bueno, la humanidad, podemos durar 40 días sin comer, 3 días sin tomar agua, también varios días sin poder dormir, pero ni un segundo podemos estar sin Dios, hermanos, sin que Dios nos sostenga. Y es una realidad, hermanos. Podemos hacer tantas cosas, hermanos, o no hacer, pero si Dios no nos da ese aliento de vida cada mañana, nada podríamos hacer, hermanos. Si el Señor no nos tuviera, hermanos, guardados en el hueco de sus manos, entonces ¿dónde estaríamos ahorita, hermanos? Sin embargo, Él dice en su palabra que Él nos tiene esculpidos en sus manos, que somos su especial tesoro, hermanos. Y por eso mismo mandó a Cristo Jesús, porque Él nos amó. Fíjense cómo he escuchado a tanta gente que dice: es que Dios tiene tanto odio hacia la humanidad, es que Dios cuando nos ve nos quiere matar. Cuando Dios ve a todos sus hijos, a los cristianos, Él nos quiere matar. Pero entonces va Jesús y se pone en medio y le dice: no, Señor, no, porque yo morí por ellos. Y luego dicen que Dios ya no nos mata, ya no nos hace daño porque ve a Jesús, hermanos. Pero eso es una mentira, hermanos, porque la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Desde el principio el Señor
nos amó, hermanos. Y por ese mismo amor Él mandó a Cristo Jesús a morir por nosotros. Él mandó a Cristo Jesús, hermanos, porque nos amó. Y no nos ama porque Cristo murió, sino Cristo murió porque Él nos amó. Y es una gran diferencia, hermanos. Y ahora vamos, hermanos, al capítulo 4 de Hebreos. Todos esos sumos sacerdotes, hermanos, que ofrecían sacrificios por el pecado, dice que no podían hacer perfectos a la gente. Pero lo que acabamos de leer es que Jesús, con una sola ofrenda, que fue su propio cuerpo, que fue su propia sangre, entonces es a través de esa sangre que podemos nosotros ser santificados y ser perfeccionados. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Ya no tenemos que ir a un sacerdote, así como lo tiene la iglesia católica, hermanos, que van y que se confiesan con un hombre que se dice ser sacerdote, y les dicen que hagan que 3 Ave María, 5 Padre Nuestro, y ya son perdonados. Pero esto no es así, hermanos. Jesús es nuestro sumo sacerdote y no necesitamos de ningún mediador más que de Él mismo, hermanos. No necesitamos a ningún otro ídolo o dioses o lo que tiene la iglesia católica o otras religiones, hermanos. Nosotros podemos hablar directamente con el Padre gracias a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y luego en el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús para eso mismo también se hizo carne. Para eso mismo también vino a este mundo, hermanos, para ser tentado y para saber, conocer, experimentar lo que nosotros experimentamos. Él se despojó de toda su grandeza, de toda su deidad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice la palabra que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también nos dice aquí en Hebreos que Él fue tentado, hermanos. El diablo desde el principio ha querido tentar a la humanidad. Y si el mismo Hijo de Dios fue tentado, hermanos, ¿cuánto más nosotros vamos a ser tentados? ¿Cuánto más nosotros vamos a correr ese riesgo de caer? Pero para eso mismo también vino Jesús, hermanos, para socorrer a los que son tentados, para socorrernos, para ayudarnos en nuestras debilidades. No solamente hablando de pecados, de lo espiritual, de pecados espirituales, hermanos, sino también hablando de las pruebas, de las luchas que enfrentamos día con día. El Señor también nos dice que Él no nos va a dar algo que no podamos soportar o algo que no podamos sobrellevar, porque Él es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia que siempre nos ayuda, hermanos, día con día. Él nos dice, como le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que el Señor usaba en milagros, en sanidades, en prodigios, en predicar, en llevar su palabra a muchos lugares. Era un instrumento escogido por Dios, pero aún así dice que él tenía un problema, tenía un aguijón. No sabemos qué era, hermanos. Algunos dicen que a lo mejor era su vista, sus ojos, que no podía ver. Otros dicen que era a lo mejor un problema al caminar, hermanos, al hablar, no sé, hermanos. Hay tantas cosas que se dicen acerca de ese aguijón, y la palabra no nos dice qué es, hermanos, porque ese aguijón puede ser cualquier cosa que nosotros tengamos. Pueden ser tantas debilidades, hermanos, pero así mismo el Señor nos dice que nos bastemos en su gracia, que su gracia nos baste, su gracia, su fidelidad, que sea suficiente para nosotros para combatir día con día, hermanos, porque esta es una lucha que no se acaba. Es una lucha que tenemos día con día. Siempre tendremos tentaciones, siempre tendremos esas luchas, esas pruebas, y a lo mejor salimos de algo, pero luego el enemigo nos quiere meter en otra cosa, hermanos, o salimos de una prueba victoriosos y creyendo al Señor de que Él ya nos dio la victoria,
Y entonces viene otra cosa, y a lo mejor hasta peor, hermanos. Pero es ahí donde el Señor prueba nuestra fe, donde el Señor nos prueba si realmente le amamos, si realmente confiamos en Él. Así como Pedro cuando Jesús caminó en el mar, hermanos, caminó sobre las aguas. Imagínense esa tempestad tan grande, esos vientos, y luego los discípulos vieron a un hombre, a Jesús, y pensaron que era un fantasma. Y luego uno de ellos dijo: no, no es un fantasma, es el Maestro, es Jesús. Y Jesús mismo dijo: no temáis, yo soy, hermanos. Y yo soy está también aquí con nosotros en este día, hermanos. Y luego Pedro le dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Usted no se imagina que los discípulos le dijeron a Pedro que estaba loco, que ¿por qué decía eso? Imagínense estando en toda esta tempestad, ¿cómo es que Pedro se le ocurrió decirle eso al Maestro, al Señor? Señor, si eres tú, entonces manda que yo camine sobre las aguas. Pero nada de eso lo detuvo a Pedro, y él caminó, hermanos. Pero cuando quitó su mirada de Cristo, cuando quitó sus ojos de Dios, del Señor, el que lo estaba haciendo caminar, cuando él puso su mirada en los vientos, en la tempestad, en las circunstancias, en lo que estaba ocurriendo alrededor, fue ahí cuando se empezó a hundir. Y fue ahí cuando el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ella estaba caminando, hermanos. ¿Cuándo se había escuchado que alguien caminara sobre las aguas? Pero fue Cristo, hermanos. Y fue Cristo también el que murió por nosotros. Y ahora hoy nos podemos acercar. Ya el último versículo, Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una palabra muy hermosa, hermanos, porque cómo contrasta con lo que pasó en Génesis, que cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios y lo desobedecieron, y entonces dice que Dios se acercó a ellos y se comenzó a pasear por el huerto del Edén. Dice que ellos se escondieron de Dios a causa del pecado. Y eso es lo que nos hace el pecado, escondernos y alejarnos de Dios. Pero para eso mismo Cristo Jesús vino. Y ahora hoy podemos decir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y ahí podemos alcanzar misericordia, podemos hallar gracia, hermanos. Ahora ya no nos escondamos de la presencia de Dios, sino acerquémonos con corazón sincero, hermanos. Acerquémonos confiadamente a su trono. Y Él nos ayudará, hermanos. Él nos ayudará, Él nos levantará. Solamente es por su sangre, hermanos, que nosotros obtenemos ese perdón de pecados. Solamente es por su sangre que nosotros podemos acercarnos a Dios una vez más, hermanos, a través de ese nuevo pacto que fue hecho a través de la sangre de Cristo Jesús. Yo no sé si los que están viendo a través del Facebook, tal vez te has estado escondiendo de Dios por mucho tiempo, porque has vivido una vida que no le ha agradado a Dios y que tú sabes que estás mal. Hay algo dentro de ti que te dice que estás mal, pero el Señor hoy te dice que te acerques confiadamente a su trono, y solamente así puedes hallar misericordia y alcanzar gracia. Así que donde tú estás, puedes hacer esta oración y decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te pido que me laves con tu sangre. Y hoy me acerco confiadamente a ti, Señor, creyendo que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. Te pido que entres hoy a mi corazón y que me hagas una nueva criatura, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y a partir de hoy ya no quiero esas cosas que son innecesarias, porque reconozco que al único que yo necesito es a ti, Señor. Te pido que entres a mi corazón y borres todas mis rebeliones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.